Buenas, bienvenidos a mi video y vamos a presentarle el proyecto final que hemos estado preparando para la clase de Fundamento de Programación con el profesor Amadis. Yo soy Miguel Ángel, pertenezco a la institución al Instituto de las Américas, el ITLA, y mi matrícula es 2018-6717. Como había dicho al principio, vamos a presentar el programa y para no alargarlo mucho, vamos a hacer esto rápido. Empezamos primero con enseñar el proyecto, o al menos enseñar la parte principal del programa. Se basa en un gestor de contactos. Bueno, Bienvenidos al gestor de contactos. si se puede notar, tenía ciertas características específicas que vamos a ir ondando sobre ellas próximamente. No las voy a nombrar aquí porque me imagino que las personas que verán este video, sea solamente el profesor, simplemente van a ver, ya saben lo que va para el programa, entonces no tengo que estar explicándole esa situación. También vamos a abrir el editor solamente para enseñar un poco del código de cada módulo, pero va a ser algo muy sencillo. Ok, en el menú principal tenemos cinco opciones: gestionar contactos, reportes, extras, acerca de y salir. Se especifica en el proyecto que cualquier opción que tú escojas, o al menos eso fue lo que entendí, tiene que tener tu voz integrada. Como se vio al inicio del programa, mi voz apareció diciendo que bienvenidos al administrador de contactos, si no me equivoco. Ok, mientras carga el editor, lo próximo que vamos a hacer rápidamente es entrar a gestionar contactos. Dentro de gestionar contactos, Gestionar contactos. como dice la voz, tenemos tres opciones principales, que es agregar contacto, editar contacto y eliminar contacto. También tenemos volver al menú principal, pero vamos a centrarnos en estos tres primeros. Por primera instancia tenemos agregar contacto. Quiero destacar que el programa no es muy vistoso, que digamos, y ¿cómo digo? A nivel gráfico, no es tan bonito. Pero bueno, lo que importa es que funcione. Mira, ya cargó el editor. Ya vamos a minimizarlo por ahora, ya más tarde enseñaré. Está un poco lenta la PC. Entramos en agregar contactos Agregar contacto. y vamos a rellenar un poco la información solamente aleatoriamente. La cédula podemos poner cualquiera, ¿no? No hay que centrarnos mucho en eso. El nombre vamos a poner David, David Hernández. Yo creo que Hernández es un apellido, así que vamos a poner solo David, por ejemplo. David Valenzuela. Okay. Yo espero que Valenzuela sea un apellido, pero lo importa es eso. La fecha de nacimiento vamos a ponerle el 12 del mes de, no sé, de junio del 1994. Un ejemplo. El sexo masculino. Estos campos se debieron haber puesto con un JCombo Box, pero no me dio mucho el tiempo para hacerlo debido a lo que inicié el proyecto un poco tarde, entonces, imagínate. Masculino, el teléfono 809-620 papa, digo 7272. Y el correo electrónico, bueno, David Valen @gmail.com. Ahí se entre comillas. Perdón. Ok, ahora sí. Su peso, 175 libras, con una altura de, vamos a suponer, vamos a darle 6 pies, el muchacho es alto. Y un salario de 30,000 pesos. Entonces, le damos a agregar contacto y se va a almacenar bueno, yo voy a explicar eso ahora. Le damos a agregar Contacto contacto. agregado exitosamente. Ok. Eh, y ahí Salir. hemos agregado un contacto. ¿Qué pasa? Dentro de la carpeta del proyecto final, la forma en que yo guardo los contactos se basa en una carpeta que está al lado del ejecutable. Dentro de la carpeta tenemos los diversos archivos que utilizamos para que funcione el programa, por ejemplo el icono, por ejemplo las barras laterales, que son imágenes pequeñas. Pero en contactos se almacenan todos los contactos que agregamos. Y si no me equivoco, debería aparecer David. Mira David aquí. Se almacena
de forma, ya más o menos lo explicaré más adelante, pero se almacena de esa forma y luego recogeremos esa información de esa forma. Ok, o bueno, no, vamos a explicarlo aquí mismo, o sea, ya que puse el editor, no vamos a coger mucha lucha con eso. Entonces, primero tenemos este programa, vamos a ponerlo aquí, y esto vamos a ponerlo más pequeño. Ok, cuando se da a agregar contacto, que no voy a enseñar de nuevo el menú, porque imagínate, es agregar un contacto cuesta tiempo. Cuando vamos a agregar contacto, vamos a esta parte, eventos en contacto, agrega, elimina, agrega. Ok, si te das cuenta, cuando le damos a agregar Agregar contacto, contacto. tenemos varios campos que son JText Field. Cabe recordar que aunque estuviéramos trabajando en C Sharp, el profesor me había permitido trabajar en Java, entonces los componentes que se utilizan para las ventanas, los forms, tienen nombre diferente. Estos son JText Field campos. Entonces, lo que hacemos es que cada campo que almacenemos o que escribamos en JText, en estos JText Field, cuando le vamos a agregar, se activa un evento que aparece aquí que recorre todos los elementos de aquí con un método que está aquí arriba. Mira qué bien, se llama, yo lo puse. Mira qué bien. Eh, es un poco complicado explicarle de manera superficial. Yo sé que me imagino que el que ve esto lo va a entender, pero explicarlo de manera superficial cuesta. Habría que ser muy profundo y el video lo toma ya mucho tiempo, así que vamos a ver cómo lo hago. Aparte que yo no sé mucho hacer video. Tenemos un método que pide como elementos varios strings, si se dan cuenta, pide varios strings ahí, y cada string lo almacena dentro de su en su almacén. Dios mío, perdón. El método constructor de esta clase almacena una serie de parámetros que cuando llamemos a esa clase se almacenarán dentro de la clase, valga la redundancia. ¿Y qué haremos con estos parámetros, con estos strings? Crearemos un nuevo buffer writer, que es una clase que te ayuda a escribir un archivo nuevo con el nombre que tú quieras, o sea, con la extensión que tú quieras. Y con el método write de la clase buffer writer, agregamos ese elemento a nivel de líneas. O bueno, por ejemplo, déjame entrar al documento, yo creo que lo tenía por aquí. Y vamos a David. Entonces regresamos. El, ok. El primer parámetro que agrega sería la cédula. Entonces, es que la cédula se escribe en la primera línea de texto. Luego damos a new line para que salte hacia la línea de abajo y luego lea de nuevo o escriba, mejor dicho, lo que se encuentra almacenado en la variable nombre. Y lo escribe en el texto que grabamos que creamos en el buffer writer. Y así sucesivamente con todos los datos, va escribiendo todo lo necesario y termina guardando el archivo. Nos aseguramos de cerrarlo. ¿Dónde implementamos esta clase? La implementamos de nuevo en agrega contacto, que creo que era aquí, si no me equivoco. En agrega contacto, vamos a ver, aquí sí, perfecto. Instanciamos un objeto de la clase Mira que bien, donde ponemos los parámetros necesarios, que estos parámetros son el método getText de todos los JText field que tenemos en la ventana de agrega contacto. El getText te devuelve el texto, por si acaso, para el que no lo sepa, devuelve el texto que hay en el JText field. Ok, entonces cuando pasa eso, se agrega el contacto exitosamente y bueno, para que se vea más estético, yo limpio todos los campos nuevos por si tú quieres agregar un contacto de nuevo.
Ok, pasamos al siguiente punto, que es editar contacto. Editar contacto recorre todos los... Vamos a ponerlo. Editar contacto. Se ve un poco feo, me disculpa mucho, no tenía mucho tiempo para hacerlo, entonces yo me centré más en el hecho de, ¿cómo digo? De que funcionara el programa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos botones, básicamente son botones de todos los contactos que tenemos almacenados. ¿Esto cómo sucede? Esto es sencillo. Cuando se abre la ventana de dictar contacto, eh, creamos un window event, o sea, uno, bueno, sí, correcto, un action event, un evento que almacena con un buffer reader. Recordemos que pusimos un buffer reader arriba para escribir en el texto, todo en el archivo de texto, todos los parámetros almacenados en el JText field. Ahora utilizaremos vamos a editar contacto para verlo mejor. Ahora almacenamos, ¿dónde estás metido, mijo? Salir o no. Editar contacto. A ver. Evento editar contacto. Aparición. Ok, sí, míralo aquí. Yo creo un método de aparición donde primero asignaba la carpeta a donde se supone que iban a estar los contactos, un nuevo archivo, y ese archivo lo iba a recorrer con un método que se llama listfield. Listfield te ayuda a ti a poder ver todos los archivos que se encuentran dentro de este directorio, si no hay un punto de extensión especificado. Ok, entonces con eso dicho, creamos un nuevo buffer reader, un buffer reader que lee lo que se encuentra dentro de ese archivo en específico. Recordemos que como estamos en un bucle for each, que se me olvidó mencionarlo, no estamos leyendo el directorio en sí, estamos leyendo cada archivo que se encuentra en ese directorio. Y como en contactos se almacenan los contactos, cada vez que leamos un nuevo buffer reader, estamos leyendo un archivo de TXT, estamos leyendo esto. Por ejemplo, el, el programa va a estar recorriendo uno a uno estos TXT. Entonces, cuando procedamos, le damos a lectura readline. Readline significa que lea la línea completa que se encuentra. Vamos a salir de aquí para... Salir. Lee la línea completa, en este caso la cédula como primera instancia. Y todo bien, todo perfecto. Pero sin embargo, yo quiero crear un botón, o eso es lo que yo intenté, crear un botón con el nombre de la persona. Y yo pude haber cogido, por ejemplo, el nombre del archivo como parámetro para llenar ese botón. Pero yo lo que hice fue hacer un readline para que se salte la cédula solo así. Y hacer otro readline que yo sé que se trataría del nombre de esa persona para almacenarlo en un string. Y ese string sería el valor del nuevo G-bar, del nuevo G-button, no sé cómo se dice, un nuevo botón. Ok, le hago algunos ajustes al botón para que no se vea tan feo y luego le damos, y luego sí, no voy a explicar mucho esto porque, wow, es bastante, me tomaría mucho tiempo. El caso es que vamos a editar contacto. Editar contacto. ¿Y qué pasa? Ahí solamente se almacena un botón y un action listener, un evento. No almacena el contacto en sí, solamente almacena un evento que desencadena otra lectura de contacto. Entonces, por ejemplo, le damos a Stephanie. Aparece un mensaje, si desea editar el contacto, le doy a que sí. Y me aparece otro frame, otro form, que me ofrece la información de esa persona en ese contacto. ¿Qué yo acabé de hacer aquí? Muy sencillo. Así como yo dije que la ventana se abre instantáneamente y lee todos los botones, y lee todos los contactos, esta ventanita se crea a partir de un evento todos los botones tienen un evento en sí, y cuando ese evento se activa, no solo crea la ventana, sino que en cada JText field recorremos con un buffer reader de nuevo ese archivo en específico. Eso se hace dentro del mismo bucle for,
sin escapar del bucle for que había mencionado anteriormente, eh, para que siga manteniéndose en ese archivo en específico. Ok, entonces, y aparecerán todos los nombres de esa persona. Ok, yo le puedo cambiar, por ejemplo, el día a Stephanie, 28. Entonces le doy a editar Contacto editado exitosamente. y funciona perfectamente. Podemos volver incluso a Stephanie para editarlo y vemos que ha cambiado. ¿Qué ha pasado aquí? Contacto editado exitosamente. Lo mismo, otro buffer, en vez de reader, esto es un writer. Entonces recorre cada elemento. Es como si hubiésemos agregado un contacto, pero en este caso, como el archivo existe, lo sobrescribe. Solamente pasa eso. En editar contacto simplemente es eso. Salir. Luego tenemos Eliminar contacto. Eliminar contacto es básicamente lo mismo que un edita o un agrega. Hace un buffer reader para leer todos los elementos que se encuentran dentro de la carpeta de contacto y crea botones a partir de cada contacto con su evento disponible para ejecutarse. Dentro del evento de cada botón tenemos que, por ejemplo, el contacto que había creado, que era David, yo podría, me dice si desea eliminar el contacto. Lo único que hay dentro del evento es una lectura del archivo en específico y el método delete, que creo que aparece aquí, pero no lo voy a mostrar porque es muy obvio, solamente es borrar el archivo que se encuentra ahí. Contacto eliminado exitosamente. Y supuestamente yo le doy a, por ejemplo, a editar contacto. Editar contacto. Y no debe aparecerme David. Efectivamente no aparece, está funcionando. Salir. Vamos al menú principal, ya como hemos acabado con menú principal. Y vamos con los reportes. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque, bueno, es complicada la situación. Reportes. En los reportes tenemos listado de contactos. Mira, yo eso lo hice de manera mucho más sencilla. Simplemente, por ejemplo, le damos al listado de contactos, deberían aparecerme todos los contactos que tengo dentro de la carpeta. Listado de contactos. Tan sencillo como eso, me aparecen todos los nombres solamente, pues yo decidí ponerle los nombres. Y un número en orden no es particular, bueno, sí, parece alfabético. Me parece bien eso. ¿Qué hicimos aquí? Vamos de nuevo a la lámina de reportes o al frame de reportes. Ok, evento lámina de reportes. Entonces, dividí cada botón, todos los botones de reportes en este caso fueron almacenados en un solo action event, o sea, solo un evento. ¿Cómo entonces el evento diferencia si se presionó un botón o se presionó otro? Sencillo. Si hago un if, hago un get source que te indica, o sea, jálame, indícame quién es el que está queriendo hacer el evento y si es igual a al nombre del botón, bueno, pues ejecuta tal acción. Entonces, como se ha presionado el botón lista de contactos, lo único que hace es crear una pequeña ventanita con un pequeño JText area, que es como un campo de texto pequeño, y te imprime como aparece aquí, todos los contactos uno por uno. En este caso yo no tuve que hacer un buffer reader para leer lo que hay dentro de cada archivo. Yo simplemente leí cada archivo y con un método que yo creo que es getName, si no me equivoco, míralo ahí, file getName, tú obtienes el nombre, pero obtienes el nombre en un formato del nombre junto con la extensión. En este caso, por ejemplo, cuando yo viera a David, sería por ejemplo david.txt. Y como yo no quería eso, solamente quería el nombre, le puse otro método encima que es replace all, que reemplaza el string que tú quieres cambiar el string que tú quieres cambiar por el objetivo. En este caso, todo lo que sea txt dentro del este file getName pasará a string vacío. Básicamente eliminará el .txt mostrándome completamente listado de contactos. Aquí es solamente hacer un bucle un for each de cada archivo, cogerle el nombre y quitarle el txt para que aparezca. Y lo del número, ya ahí aparece un contador pequeño que va aumentando en base a cada contacto que aparece. Ok, entonces vamos de nuevo a contactos por signo zodiacal. Me tomó un poco contactos por signo zodiacal.
tuve que ir un poco a internet a averiguar eso. Pero al final fue más sencillo de lo que pensé. Ok, aquí tenemos todos los contactos con su apellido. No sé por qué me dio aquí por ponerlo. Bueno, en el programa decía que era por apellido, así que ok. Con su signo zodiacal, Albert Santos es Capricornio, Acuario, Tauro, Sagitario. No es muy difícil de entender. Vamos un poco para abajo. Por signo zodiacal es lo mismo. Lee cada nombre con Reader, pero no lee exactamente. O bueno, leerá el nombre. No, no. El nombre lo tiene por readline. Ok, sí, ya yo sé. Lo que pasa es que yo hice un readline para leer ese archivo específico y dentro de ese archivo específico los, eh, recoger los datos de día, de mes y de año. Como yo había convertido eso en un string en aquel entonces, en la clase Mira qué bien, yo hice un casting para convertirlos ahí indirectamente y no tener problemas. Esas variables de día, mes y año, yo creé dame si me aparece por aquí, debería aparecerme de hecho. Ok, sí, sencillamente hice un captura de signo zodiacal donde aparecen unos if y unos else que si el mes donde la persona, de hecho, yo estaba pensando, ¿por qué yo puse año en el signo zodiacal? Yo creo que eso está bien. Yo debería borrar esa variable, no habría problema. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Si la persona o el contacto que se está leyendo pertenece al mes 1 y su día es menor que el 20, él es Capricornio, si no es Acuario. Entonces va así pasando por los meses 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin yo explicarlo mucho, aún sin que se me entienda lo que yo traté de decir aquí, tú ves el código, pausas el video y entiendes perfectamente, incluso tiene sentido. Y se va asignando a cada persona, a cada contacto que va recorriendo el buffer reader, el signo zodiacal de cada uno. Ya al final imprimo no en consola, en el JText Area, que no es console readline, es append, o el método append. Pongo cada string como corresponde. Cabe destacar que el método readline del buffer reader recorre cada línea. Pero si, por ejemplo, yo he recorrido edad, mes y año, yo tendría que volver a nombre para poder capturar el nombre. Lo que yo hago entonces es declarar buffer reader de nuevo y eso me resetearía el buffer reader al principio. Como como seguimos dentro del bucle for each que recorre cada archivo de la lista de contactos, estamos dentro de un solo archivo todavía. Por lo tanto, siempre cuando reinicie el buffer reader, se reiniciará al principio de ese contacto. Cuando acabe ese proceso y te imprima esto, entonces ahí sí, creo que en una de estas llaves se acaba el bucle for each y empieza de nuevo y recorriendo todos los contactos. Ok, básicamente es eso. Contactos por rango de edad. Contactos por rango de edad. Te aparecen todos los contactos, habidos y por haber. O bueno, no, mentira, estoy un poco perdido. En contactos por rango de edad te aparecen entre 1 a 10 años, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60 y yo puse 61 en adelante para no poner tanto. Tan sencillo como es calcular la edad en base a la fecha que había puesto anteriormente y si cae dentro de esa edad se almacena en una variable que como contador que aumenta. Cuando se imprime esa variable dentro de ese rango y fácil. Vamos a enseñarlo nada más para verlo. Lo único importante que puedo destacar de aquí es que saco el día, el mes y el año, al igual que el signo zodiacal, para almacenar la fecha. Y hago dos variables más o dos instancias de local date, ahora y nacimiento. Ahora es una variable que contiene la fecha de hoy, de este momento,
y nacimiento tiene un método local date of que yo forzo a agregarle la fecha que yo quiera. Entonces yo le agrego el año, el mes y el día de nacimiento de la persona. Hago un cálculo, si no me equivoco era period between. Period between te devuelve un dato tipo local date que te dice cuántos años tiene esa persona, pero en una forma muy específica. Entonces convertimos eso con otro método a get years en un int que se almacena en edad. Y básicamente es eso, o sea, ahí están las impresiones de los rangos. Todos los contactos por su edad, ese es otro método. Todos los contactos con su edad. Aquí hacemos lo mismo que en todos los contactos. Eh, Aquí hacemos lo mismo que los contactos por rango de edad. Y básicamente lo mismo, lo almacenamos en el local date y ponemos ahí pelados los años. Porque en este caso, por ejemplo, si la edad era de tal rango a tal rango, aumentábamos el rango, aumentábamos cierto rango hasta que se presentaran 1, 2, 3, bla, bla, bla. Pero en contacto por su edad simplemente lo imprime con la edad que tiene ya. Tiene mucha ciencia realmente. Imprimo esto y nos vamos. Entonces, el siguiente método sería buscar contacto. En buscar Buscar contacto contacto. se basa en, por ejemplo, tú escribir el nombre, Miguel, creo que yo me había agregado como contacto, y ahí debería aparecer yo y todo el que coincida con la palabra Miguel, porque por ejemplo yo escribo mi y deberían aparecer todos los que empiecen con mi, dice Guillermina, y no al principio, sino todo lo que tenga mi aparece ahí directamente, Miguel Ángel, Edelmira, Angélica Mirasol, y así etcétera. Solamente muestra los contactos, es tan sencillo como recorrer cada buffer, cada archivo dentro del buffer reader y dentro de él Salir. determinar si la... Yo tengo aquí, ¿verdad? Buscar contacto, ok. En el buffer reader sencillamente lee cada archivo, lee el archivo y revisa el nombre con el readline. Y si el nombre coincide con lo que se encuentra dentro del JText field a la hora de buscar, pues lo imprime. Y luego que lo imprima, se va al otro contacto. Si coincide, pues lo imprime. Si no coincide, tira el otro y así va más o menos de aquí para allá. Ya más o menos tú coges la idea de lo que va. En exportar contacto, Exportar contacto. se va a almacenar en un JCombo Box todos los elementos, contactos que se tienen agregados actualmente. Se hace lo mismo, se hace casi lo mismo que el JButton de cuando tú vas a editar contactos que se almacenan en botones todos los contactos disponibles. Aquí yo lo hice en un JCombo Box porque ya yo vi que era muy feo lo del editar y ya yo por penita lo dejé así. Entonces, por ejemplo, yo pongo Alexis, le damos a exportar Contacto exportado exitosamente. y ahí vamos. Si se ha exportado exitosamente, entonces vamos a aquí a exportados, que es donde yo puse para que se almacenara y debería aparecer Alexis. Aquí tenemos Alexis y aparece en un formato, bueno, más o menos estándar, así, más o menos ahí bonito, más o menos. Ok, entonces esto sucede, esto es tan sencillo como recorrer de nuevo con un buffer reader el contacto. Esta ocasión es algo especial porque yo lo que hice fue dentro crear un, dame ver si exportar contacto. Aquí yo creé un buffer reader y un buffer writer. El buffer reader lee cada contacto, no, perdón, me equivoco. Lee el contacto que tú has seleccionado dentro del el combo box. Si coincide, va a coincidir obligado, porque fue sacado de los mismos contactos, con alguno de los contactos que se encuentran dentro de la carpeta, pues se queda con ese archivo, se queda con ese archivo y crea un buffer writer que escribe este código tipo HTML. Y cada vez
que, bueno, revisamos la página de nuevo y cada vez que sea requerido un elemento dentro de ese archivo, por ejemplo, se requiere el nombre, se requiere la cédula, la fecha de nacimiento, si el sexo, si el número, llamamos al método readLine del buffer reader y ese elemento se va a guardar en una variable, o bueno, podemos tanto como ponerlo a sí mismo como almacenarlo en una variable temporal y con el método write de buffer writer que había enseñado anteriormente, bueno, mírenlo aquí, se escribe automáticamente eh, ese elemento dentro del código que estamos esperando. Si todo lo hacemos en orden, si todo lo hacemos bonito, pues dará el resultado que vimos en pantalla anteriormente. Ok, entonces vamos a cerrar esto que está un poco lento y vamos a exportar todos los contactos. En exportar todos los contactos es algo muy similar. Vamos a cerrar esto. Exportar contactos es algo muy similar. Todos los contactos. Todos los contactos han sido exportados exitosamente. No puse un menú ni un frame para él porque básicamente lo va a exportar todos. No hay que por qué presentarlo. Si tú quieres lo haces, si no, no le da el botón y ya. Es exactamente lo mismo que exportar contactos, pero en esta ocasión es algo diferente. Vamos a ver primero todos los contactos y a ver a lo que me refiero. Aquí aparece. Ok, entonces te van a aparecer todos los contactos bonitos, uno por uno, chévere, hermoso. ¿Qué pasa? Dentro del reader, o bueno, vamos a crear un bucle. No todavía. Lo que yo hice en ese caso fue crear el código HTML, pero solamente hasta el punto donde empiecen a agregarse cada contacto. Yo lo dividí las secciones en grueso 1, grueso 2 y grueso 3. El grueso 1 contiene la parte de arriba y lo principal, el título, los diseños, el CSS. El grueso 2 está almacenado dentro de un bucle for que recorre todos los archivos dentro de la carpeta de contactos y llena esos cuadros con su correspondiente información. Y ya el grueso 3 tiene el cierre de todas las cadenas del HTML. Cuando estos tres se dan, yo creo el archivo en base específicamente a grueso 1, grueso 2 y grueso 3 con el método write del buffer writer. Cierro el buffer writer y básicamente se almacena de manera chévere, bien, bien. Vamos ahora a volver porque ya he terminado con la parte de reportes. Menú principal. Y vamos a extras, que es donde se pone el ejercicio. Extras. El ejercicio dice leer una matriz 5x4 entera y determinar cuántos múltiplos de 5 hay en ella. Yo entiendo que el ejercicio se trata de que si un número es múltiplo de 5, que lo imprima o que lo saque ahí en la ventana. Eso fue lo que entendí. Lo que yo hice fue, no sabía si almacenarlos random, o sea, que se almacenaran random, o que yo mismo agregarlo. En este caso yo decidí agregarlo, qué sé yo, porque sí. Y le damos a empezar ejercicio. Lo que yo hice en este caso fue Empezar ejercicio. eh, crear la matriz bidimensional. Y dentro de la matriz bidimensional, cuando tú le das al botón empezar ejercicio, se hace un bucle for que te recorre cada matriz y a cada matriz recorrida te pide un mensaje, un JOption panel, y te pide el número. El número que tú ingreses ahí será almacenado en esa sección de la matriz. En este caso le doy a 10, le doy a 10, le doy a 15, le doy a 41 y ahí voy agregando un número a lo loco. Probablemente los únicos números eh, que sean múltiplos de 5 van a ser los 5, los 10, y los que terminen en 5 y los que terminen en 0. Así que vamos a agregar el número ahí a los cristianos. Y el número 20. Y te imprime
en orden incluso, eh, los números que sí son múltiplos de 5. Por ejemplo, el número 10 en la posición número 1 de la matriz, el número 10 en la posición número 2 y el 45 en la posición número 6 y así sucesivamente. Básicamente no tiene ciencia, es bastante sencillo el ejercicio. Pero vuelvo para atrás, no enseñé mucho el código porque incluso lo que yo dije de boca es suficiente para saber qué fue lo Menú que yo hice. principal. Por último, acerca de fue Acerca de. hacer una ventana sencilla, no voy a leer todo lo que está ahí, no sé si a alguien le interese hacerlo, me imagino que en la presentación quizá. Habla sobre mí, o sea, quién desarrolló el programa y la travesía que tuve en ese programa y lo que yo considero personalmente. Ok, volviendo al menú principal Menú principal. y le damos a salir y sale del Salir. programa. Yo voy a cerrar el editor para que no se me ponga tan lento. Ok, y hemos terminado de enseñar el programa. ¿Qué sigue ahora mismo? Bienvenidos al gestor de contactos. Correcto. Tenemos qué me gustó y qué no me gustó del programa o del proyecto. Vamos a empezar con lo que me gustó. Yo debo admitir que fue algo bastante bien. O sea, el proyecto incitaba a que tú te esforzaras y descubrieras cosas más allá de las que yo me imaginaba. Yo me imagino que habrá gente dentro de mi propia aula o dentro de mi propia materia que sabe mucho de programación, pero yo realmente no sé tanto. De hecho, hacer este programa me hizo darme cuenta de lo poco que yo sabía de programación, aparte de lo que ya creía que no sabía nada, imagínate. Es muy amplio este campo y hacer el programa en cierto modo fue frustrante, pero el mérito por haberlo completado me siento muy orgulloso de él y no es muy bonito gráficamente, pero funciona y es lo que realmente importa, creo, para mí, hasta que me enseñen otro dilema. ¿Qué no me gustó? Bueno, mano, si te soy sincero, poco lo que no me habrá gustado de hacer este programa, pero si tendría que definir algo sería la falta de lógica al quizá el profesor implementar este proyecto. Es algo personal, no es simplemente algo que yo creo que yo tenga la razón o que quizá no sea cierto o sí sea cierto. Solo pienso, un pensamiento mío, que quizá el profesor sí puso este tipo de programas porque él considera, o sea, esta forma de hacer el programa, porque él consideraba que él consideraba que era la mejor guía para poder implementar todo lo aprendido durante la clase. Y si ese es el motivo, o un motivo similar, pues yo creo que yo no tengo nada por qué quejarme en base al proyecto del programa. Realmente ahora mismo no se me ocurre nada. Pero si no es el caso, yo pienso, por ejemplo, que un gestor de contactos debería haberse hecho de una forma más eficiente. Yo pensaba incluso hacerlo de manera más eficiente, pero la falta de tiempo no me dejó. Eh, Sí, básicamente solamente sería eso. Por último, agradecimientos. ¿A quién yo debería agradecer? Si alguien me ayudó realmente, no. Quizá la gente del grupo de WhatsApp que hay de mi curso, unas cuantas preguntas, me resolvieron algunas cuestiones. Estoy agradecido por eso. Pude haberlas investigado, pero el hecho de que ellos me respondan más rápido es algo muy útil a la hora de que tú cuando estás contra el tiempo y eso. Es muy útil. Tiene que agradecerse. Luego está el, luego a quien yo realmente quisiera agradecer serían a los foros principalmente de Stack Overflow. ¿Verdad? Stack Overflow es una página súper, de verdad, muy buena para tú poder buscar casi cualquier elemento que tú necesites para tu programa. A veces, si tú no sabes mucho de programación, Stack Overflow puede que te pese un poco, pues se muestran elementos que no se entienden. Si tú entiendes casi todos los fundamentos, es muy práctico, te enseña mucho, hay mucha gente que sabe. Eh, y básicamente eso. Ya solamente queda despedirme y esperar que todo salga bien y poder pasar esta materia.
Este ha sido el programa Orca, administrador de contactos. Se despide Miguel Ángel, su servidor, y espero que pasen un feliz resto del día. Bye bye.